En 1952, un hombre de 47 años sentado en un pequeño apartamento de Nueva York escribió una frase que cambiaría la vida de millones de personas décadas después de su muerte. No era un banquero. No era un empresario. No tenía acciones en bolsa ni propiedades en bienes raíces. Era un filósofo de Barbados que había descubierto algo que los ricos no querían que el resto del mundo supiera, que la riqueza no se conquista, se imagina. Su nombre era Neville Lancelot Goddard. Y durante décadas, sus conferencias en Los Ángeles y Nueva York llenaban teatros con personas desesperadas por entender por qué, sin importar cuánto trabajaran, el dinero siempre parecía escaparse de sus manos. Lo que Neville les decía las primeras noches los dejaba confundidos. Lo que les decía al cabo de semanas los dejaba ricos. Existe una persona que escuchó a Neville en vivo, en uno de esos auditorios llenos de humo y esperanza. Una mujer que llegó sin un centavo, endeudada, con 2 hijos que mantener y un trabajo que la aplastaba. Aplicó exactamente lo que Neville enseñó. No rezó más. No trabajó más horas. No buscó un nuevo empleo. Simplemente cambió algo en su interior, algo que la mayoría de las personas jamás se atreve a cambiar, y en menos de 90 días su situación financiera se transformó de forma que ni ella misma podía explicar con lógica ordinaria. ¿Qué cambió esa mujer? ¿Qué saben los seguidores de Neville Goddard que el resto del mundo ignora? ¿Por qué este hombre, que murió en 1972 casi en el anonimato, se ha convertido en el maestro espiritual más citado por millonarios, emprendedores y artistas del siglo XXI? La respuesta a esas preguntas está en este video. Y si prestas atención, si escuchas con los oídos que Neville llamaba a los oídos internos, lo que estás a punto de escuchar podría ser el momento exacto en que tu relación con el dinero cambia para siempre. Bienvenido a Código de Mentalidad. Hoy vamos a sumergirnos en una de las enseñanzas más profundas, más incomprendidas y, paradójicamente, más poderosas que existen sobre el dinero y la manifestación. Vamos a hablar de Neville Goddard, y más específicamente, del secreto que él reveló para que cualquier persona, sin importar su situación económica actual, pueda traer dinero a su vida no mañana, no en un año, sino de una forma que comienza a activarse en el momento en que realmente comprendes lo que estás a punto de escuchar. Neville Goddard nació en 1905 en Barbados, en el seno de una familia numerosa. Llegó a Nueva York con 17 años con la intención de estudiar teatro. Lo logró. Llegó a actuar en Broadway. Pero algo en él buscaba respuestas más profundas que las que podía encontrar en los escenarios. Fue entonces cuando conoció a un sabio etíope llamado Abdullah, que se convertiría en su mentor espiritual y le revelaría los principios que Neville pasaría el resto de su vida enseñando. Lo que distingue a Neville de otros maestros del pensamiento positivo es que él no hablaba de afirmaciones vacías ni de visualizaciones superficiales. Neville hablaba de algo mucho más radical, hablaba de que la imaginación es Dios. Que tu mente subconsciente no es solo un archivo de memorias, sino la substancia creadora de toda tu realidad. Y que el dinero, el éxito, el amor, la salud, todo lo que deseas, ya existe en una versión de ti que simplemente todavía no has ocupado. En este video vamos a desglosar, paso a paso, los 7 principios fundamentales que Neville enseñó sobre la manifestación de dinero. No son conceptos abstractos. Son técnicas concretas que puedes aplicar esta noche, mientras duermes, en el metro, en cualquier momento. Y al final de este video, voy a compartir contigo el error que el 90% de las personas cometen cuando intentan manifestar dinero con las enseñanzas de Neville, y por qué ese error los condena a seguir exactamente donde están. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Aquí exploramos las ideas más potentes sobre mentalidad, psicología del éxito y desarrollo personal. Dale clic en suscribirse para no perderte ningún video. Y si ya eres parte de esta comunidad, ya sabes que aquí no venimos a escuchar lo que queremos oír. Venimos a escuchar lo que necesitamos entender. Comencemos. El primer y más importante principio que Neville Goddard enseñó es este: el dinero no existe en el mundo exterior como una realidad independiente que debes perseguir. El dinero, como todo lo demás en tu vida, es una proyección de tu mundo interior. Esta idea choca frontalmente con todo lo que nos han enseñado desde pequeños. Desde que somos niños nos dicen que el dinero se gana con esfuerzo, con horas de trabajo, con sacrificio. Y eso no es completamente falso. Pero Neville señalaba algo que la mayoría pasa por alto: que 2 personas pueden trabajar exactamente las mismas horas, en el mismo oficio, con el mismo talento, y una termina rica y la otra termina apenas sobreviviendo. ¿Por qué? La diferencia, según Neville, no está en las acciones externas, sino en el estado interno desde el cual esas acciones son ejecutadas. No es lo que haces, sino quién eres cuando lo haces. Y quién eres no está determinado por tu pasado, tu educación ni tu origen. Está determinado por el estado de conciencia que ocupas en este momento. Neville explicaba que vivimos en un universo de conciencia, no de materia. La materia,
El dinero, las oportunidades, las personas, los eventos, todo eso es consecuencia de la conciencia, no su causa. Cuando cambias tu conciencia, el mundo exterior no tiene más opción que reorganizarse para reflejar ese cambio interior. Piensa en esto por un momento. ¿Has notado que cuando estás en un periodo de escasez, todo parece confirmar esa escasez? El auto se rompe justo cuando menos dinero tienes. Aparecen gastos inesperados. Las oportunidades no llegan. ¿Es mala suerte? Neville diría que no. Diría que tu conciencia de escasez está atrayendo eventos que confirman esa conciencia. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando alguien entra en un estado de abundancia genuina, no forzada, no fingida, sino realmente asumida desde adentro, las oportunidades aparecen de la nada. Los contactos correctos llegan en el momento preciso. El dinero fluye por canales que no existían semanas antes. Neville usaba una metáfora poderosa, decía que tu mente es como un teatro y tú eres el director. La escena que se representa en ese teatro es tu vida. Si no te gusta la obra que está en escena, no puedes cambiarla gritando a los actores o remodelando el escenario. Tienes que reescribir el guión desde la cabina del director, que es tu imaginación. Esto significa que si tu guión interno dice el dinero es difícil de obtener, yo no soy de los que se hacen ricos, en mi familia nunca ha habido dinero, esas frases no son simplemente pensamientos. Son instrucciones que tu mente subconsciente ejecuta con una precisión absoluta, construyendo cada día una realidad que las confirma. El trabajo, entonces, no es trabajar más. El trabajo es cambiar el guión. Y Neville tenía técnicas muy específicas para hacerlo, que no se basan en convencerte de algo con argumentos lógicos, porque la lógica no habla el idioma del subconsciente. Se basan en el único lenguaje que el subconsciente entiende, el sentimiento vivido. El primer paso, por lo tanto, es aceptar esta verdad incómoda. Tu situación financiera actual no es el resultado de la economía, de tu jefe, de tu país ni de tu pasado. Es el resultado exacto de tu estado de conciencia actual. Y eso, aunque puede doler escucharlo, es en realidad la mejor noticia posible. Porque si tú lo creaste, tú puedes cambiarlo. Neville Goddard hablaba constantemente de un concepto que llamaba el estado del ser. Un estado del ser no es un pensamiento. No es una afirmación. Es una totalidad de experiencia interna que incluye pensamientos, emociones, sensaciones físicas, actitudes y supuestos inconscientes sobre la realidad. Cuando una persona nació en abundancia, no necesita convencerse de que puede tener dinero. Lo supone. Lo da por sentado de la misma manera en que tú das por sentado que mañana habrá oxígeno para respirar. Esa suposición es tan profunda que ni siquiera aparece como un pensamiento consciente. Simplemente opera como el fondo invisible de su realidad. El secreto que Neville revelaba era este: puedes adoptar ese estado voluntariamente. No necesitas haber nacido rico. No necesitas una herencia ni un golpe de suerte. Solo necesitas aprender a habitar, con suficiente intensidad y frecuencia, el estado interno de alguien que ya tiene lo que deseas. ¿Cómo se hace eso? Neville decía que debías preguntarte: ¿cómo me sentiría si ya tuviera el dinero que deseo? No cómo te sentirías el día que llegara, con esa euforia inicial, sino cómo te sentirías semanas después, cuando la emoción inicial se ha asentado y la abundancia se ha convertido en tu nueva normalidad. Esa sensación de normalidad es la clave. Las personas que intentan manifestar desde la desesperación o la emoción extrema raramente logran resultados duraderos. Porque la desesperación y la emoción extrema son estados de alguien que todavía no tiene lo que desea. Y el universo, según Neville, responde al estado, no al deseo. Hay una diferencia enorme entre desear dinero y ser alguien que tiene dinero. El que desea dinero vive en ausencia. El que es alguien con dinero vive en presencia. Y Neville era absolutamente claro: el subconsciente no distingue entre lo que imaginas con viveza y lo que experimentas físicamente. Para él, ambas son la misma realidad. Existen ejercicios muy concretos para entrar en el estado del ser. Uno de los más simples que Neville proponía era revisar mentalmente tu día como si la abundancia ya fuera un hecho. No imaginar eventos grandiosos, sino los pequeños detalles cotidianos de alguien financieramente libre: la tranquilidad al pagar una cuenta, la generosidad espontánea, la ausencia de ansiedad al ver el saldo bancario. Neville decía: no actúes como si fueras rico. Sé rico en tu imaginación, y deja que el mundo exterior se ponga al día. Esta distinción es crucial. No se trata de gastar dinero que no tienes para fingir riqueza. Se trata de cultivar internamente la conciencia de alguien que ya no vive desde la escasez. Con el tiempo, ese estado deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en tu modo de operar por defecto. Y cuando eso ocurre,
Cuando el estado de abundancia se vuelve tu suposición base, los resultados externos comienzan a aparecer de formas que parecen milagrosas pero que Neville llamaría simplemente inevitables. El reto más grande no es técnico. Es emocional. Porque mantener el estado de abundancia cuando la realidad externa sigue mostrando escasez requiere una fe que Neville definía no como creencia ciega sino como certeza basada en el entendimiento de cómo funciona la conciencia. Y esa certeza se construye, poco a poco, cada vez que practicas. Neville Goddard tenía una técnica favorita, una que describía con detalle en casi todas sus conferencias y que consideraba la más poderosa de todas. La llamaba la técnica del estado del sueño o simplemente la práctica nocturna. Y la razón por la que ocurre en la noche es científica, aunque Neville la describiera en términos espirituales. En los momentos justo antes de quedarse dormido, la mente entra en un estado conocido hoy como estado hipnagógico. En ese estado, la barrera entre la mente consciente y el subconsciente se adelgaza drásticamente. Las imágenes mentales se vuelven más vívidas. Las emociones se intensifican. Y lo más importante, la mente subconsciente es extraordinariamente receptiva a nuevas programaciones. Neville decía que lo último que imaginas con sentimiento antes de caer dormido es lo que el subconsciente toma como instrucción para la noche entera. Y durante esas horas de sueño, el subconsciente trabaja para hacer de esa imagen una realidad en el mundo exterior. La técnica es deceptivamente simple. Acostado en tu cama, justo cuando sientes que el sueño está llegando, construyes en tu mente una escena breve, de 30 segundos o menos, que implique que tu deseo ya se ha cumplido. Para el dinero, podría ser recibir una llamada de un cliente importante, ver una cifra específica en tu cuenta bancaria, o simplemente la sensación física de tener dinero suficiente para todo. La clave no es la longitud ni la complejidad de la escena. La clave es el sentimiento. Neville repetía constantemente, el sentimiento es el secreto. Una imagen sin sentimiento es solo fantasía. Una imagen cargada de la emoción genuina de haber recibido lo que deseas es una instrucción directa al subconsciente creador. ¿Por qué una escena breve? Porque Neville había descubierto que cuando la escena es demasiado larga o elaborada, la mente consciente vuelve a tomar el control y empieza a analizar, dudar y cuestionar. La brevedad captura el sentimiento antes de que el análisis lo destruya. Es como un flash de realidad que se instala en el subconsciente antes de que el ego pueda opinar. Neville recomendaba que la escena siempre fuera desde el punto de vista de primera persona, como si fuera una memoria, no una película. No te veas a ti mismo recibiendo el dinero desde afuera, como espectador. Vívelo desde adentro, como protagonista. Siente el teléfono en tu mano mientras escuchas las buenas noticias. Siente la textura del teclado mientras miras ese saldo bancario. Una variación poderosa de esta técnica es lo que Neville llamaba la revisión del día. Antes de dormirte, repasa mentalmente los eventos del día. Cualquier interacción que no salió como querías, cualquier momento de escasez o frustración, reimagínalo como habría ocurrido si tu realidad ya fuera la que deseas. Esto no solo reprograma el subconsciente, sino que también disuelve las memorias negativas que lo alimentan. Al principio, esta técnica puede parecer que no funciona porque no ves resultados inmediatos. Neville advertía sobre esto. Decía que el subconsciente no muestra su trabajo inmediatamente. Trabaja en silencio, moviendo piezas invisibles, hasta que en algún momento, que a veces parece aleatorio, algo ocurre en el mundo exterior que parece un milagro pero que en realidad fue plantado semanas o meses antes en esas noches de práctica. La consistencia es todo. Una semana de práctica nocturna tiene algún efecto. Un mes tiene un efecto notablemente mayor. 3 meses de práctica constante pueden transformar por completo tu situación financiera de formas que ninguna estrategia de negocios convencional puede explicar. Y lo mejor es que es gratuito, no requiere talento especial y solo necesita de unos minutos de tu noche. Uno de los conceptos más originales y poderosos de Neville Goddard es lo que él llamaba el puente de incidentes. Este concepto explica algo que muchas personas notan cuando empiezan a manifestar pero no saben cómo interpretar, que el camino entre donde estás y donde quieres llegar raramente es el que imaginabas. Neville decía que cuando asumes con firmeza que tu deseo ya es una realidad, el universo, que es tu subconsciente exteriorizado, comienza a construir una serie de eventos aparentemente aleatorios que funcionan como un puente entre tu realidad actual y la realidad que has asumido. Esos eventos son el puente de incidentes. El problema es que ese puente a menudo no parece un puente. A veces parece un obstáculo. A veces parece una coincidencia sin sentido. Alguien te llama de la nada. Pierdes un trabajo que pensabas necesitar. Una puerta se cierra de forma inesperada. Y lo que la mayoría hace en esos momentos es interpretar esos eventos como señales de que la manifestación no está funcionando. Neville enseñaba exactamente lo contrario. Decía que cuando empiezan a ocurrir cambios inesperados en tu vida,
especialmente aquellos que parecen negativos o caóticos, eso no es evidencia de fracaso. Es evidencia de que el subconsciente está remodelando activamente tu realidad para llevarte a donde le instruiste que fueras. Esta perspectiva cambia por completo cómo te relacionas con los eventos de tu vida. En lugar de reaccionar con miedo o resistencia cuando las cosas no salen como esperabas, aprendes a observarlos con curiosidad y confianza, preguntándote, ¿cómo encaja esto en el puente que el universo está construyendo para mí? Hay docenas de testimonios documentados de personas que siguieron las enseñanzas de Neville y que reportaron exactamente este patrón. Una mujer que deseaba abundancia económica fue despedida de su trabajo seguro pero mal pagado, lo que la obligó a iniciar el negocio que siempre había postergado y que en 2 años la convirtió en empresaria exitosa. El despido fue el puente. Neville insistía en que no debías preocuparte por cómo iba a llegar el dinero. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es mantener el estado interno de alguien que ya lo tiene. Él como es responsabilidad del subconsciente, que tiene acceso a recursos, conexiones y posibilidades que la mente consciente ni siquiera puede imaginar. Esta enseñanza libera una enorme cantidad de energía mental que la mayoría gastamos en preocuparnos por el método, en calcular cómo vamos a llegar al destino, en desarrollar planes B, planes C, planes de contingencia. Todo ese esfuerzo mental, según Neville, en realidad interfiere con el proceso, porque opera desde la duda, no desde la certeza. La práctica concreta aquí es aprender a observar tu vida con lo que Neville llamaba la mirada del conocedor. No la mirada del esperanzado, que aún duda. No la mirada del escéptico, que aún resiste. Sino la mirada de alguien que sabe, con certeza interior, que lo que ha asumido se está materializando, y que cada evento del camino, agradable o no, es parte del proceso. El puente de incidentes también explica por qué Neville decía que nunca debes revelar tus intenciones de manifestación a personas que no comparten tu visión. Cada vez que alguien te dice eso es imposible y tú lo crees aunque sea por un segundo, estás interrumpiendo el puente. La fe interior debe ser protegida como se protege una llama pequeña en un día de viento. Si hay una ley en todo el sistema de Neville Goddard que está por encima de todas las demás, es la que él llamó la ley de la asunción. Esta ley dice, en su forma más simple, que lo que asumes como verdadero sobre ti mismo y sobre tu realidad se convierte inevitablemente en tu experiencia. La palabra clave es asumes. No lo que esperas, no lo que deseas, no lo que pides, lo que asumes. Hay una diferencia abismal entre desear ser rico y asumir que eres alguien próspero. El deseo implica ausencia. La asunción implica presencia. Y el subconsciente responde a la presencia, no a la ausencia. Neville usaba el ejemplo del sueño para ilustrar esto. Cuando sueñas de noche, asumes completamente el mundo del sueño. No dudas de si la escena es real. No piensas, esto es solo un sueño mientras lo vives. Lo aceptas como realidad total, y por eso tiene el poder de afectarte emocionalmente de forma tan intensa. La manifestación, decía Neville, es aprender a soñar despierto con esa misma intensidad de asunción. ¿Qué estás asumiendo ahora mismo sobre el dinero? Haz una pausa honesta. ¿Asumes que para ti el dinero es difícil? ¿Que siempre hay algo que te lo quita justo cuando lo consigues? ¿Que las personas de tu entorno social nunca se hacen verdaderamente ricas? Esas asunciones son tan reales y tan operativas como cualquier ley de la física. El proceso de cambio comienza cuando empiezas a cuestionar esas asunciones no con lógica sino con experiencias imaginadas. Porque el subconsciente no cambia sus creencias por argumentos intelectuales. Cambia sus creencias por repetición de experiencia. Y si puedes darte repetidamente la experiencia imaginada de prosperidad, esa se convierte en la nueva asunción base. Neville tenía un ejercicio que llamaba actuar desde el final. En lugar de imaginar el proceso para llegar a la riqueza, imagina el estado final como ya alcanzado y vive desde ahí. No pienses en los pasos intermedios. Imagina que ya llegaste y pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le hablo? ¿Cómo me muevo por el mundo? Habita ese estado con tanta familiaridad que se vuelva tu nueva normalidad interna. Una de las formas más poderosas de aplicar la ley de la asunción al dinero es lo que Neville llamaba revisión de identidad. En lugar de tratar de convencerte de que tendrás dinero, simplemente decide ser la persona que ya tiene esa relación próspera con el dinero. Cambia el personaje, no el guión. Y cuando el personaje cambia, el guión se reescribe solo. Las preguntas que Neville proponía para esta revisión de identidad eran: ¿qué supone sobre el dinero una persona próspera? ¿Qué es fácil de ganar? ¿Qué siempre hay suficiente? ¿Que las oportunidades están en todas partes? ¿Qué merece abundancia? Identifica esas suposiciones y comiénzalas a adoptar, una por una, como tuyas.
La resistencia que sientes cuando intentas asumir algo que contradice tu experiencia actual no es evidencia de que es falso. Es evidencia de que has asumido lo contrario por tanto tiempo que cualquier nueva asunción se siente extraña, incluso ridícula. Pero la incomodidad no dura. Con la práctica, la nueva asunción comienza a sentirse más real que la antigua. Neville decía que el mundo es un espejo. No un espejo del pasado ni del futuro, sino del presente interior. Si miras al mundo y ves escasez, es porque tu asunción actual es de escasez. Si cambias la asunción, el espejo cambia. No al día siguiente, a veces. Pero cambia. Y cuando lo hace, el cambio es tan completo y tan natural que casi olvidas que alguna vez fue diferente. Ahora llegamos al capítulo que prometí al inicio, el error que el 90% de las personas cometen cuando intentan aplicar las enseñanzas de Neville Goddard sobre el dinero. Un error que puede parecer pequeño, pero que destruye completamente el proceso de manifestación sin importar cuántas horas de visualización hagas. El error es este: manifestar para aliviar el dolor en lugar de manifestar desde la plenitud. La mayoría de las personas llega a Neville Goddard porque está en una situación económica desesperada. Tiene deudas, facturas sin pagar, ansiedad financiera. Y empieza a visualizar dinero desde ese estado de desesperación. Y ahí está el problema fundamental. Porque cuando manifiestas para escapar de algo, la energía emocional dominante en tu visualización no es prosperidad. Es miedo. Es urgencia. Es desesperación. Y esas emociones no son las emociones de alguien que tiene abundancia. Son las emociones de alguien que está en escasez. Y el subconsciente responde al estado emocional dominante, no a las imágenes que lo acompañan. Neville lo decía con claridad: no puedes manifestar desde la necesidad. La necesidad y la abundancia son estados opuestos, y no pueden coexistir en el mismo espacio interno. Si tu motivación para imaginar riqueza es aliviar el dolor de la pobreza actual, estás confirmando la pobreza actual, no la riqueza futura. El antídoto no es fingir que todo está bien cuando no lo está. El antídoto es aprender a separar el estado interno de la circunstancia externa. Esto es lo que Neville llamaba vivir en dos mundos al mismo tiempo. Reconoces que la circunstancia externa actual es lo que es. Pero te niegas a dejar que esa circunstancia determine tu estado interno. Hay una diferencia entre ver las facturas sin pagar y angustiarte, versus ver las facturas sin pagar y mantener la serenidad de alguien que sabe que eso es temporal, que sabe en su interior que su relación con el dinero ya está cambiando. Esa serenidad no es negación. Es confianza basada en el entendimiento de cómo funciona la conciencia. Otro error relacionado es lo que Neville llamaba mirar las evidencias en lugar de mantener la asunción. Cuando alguien empieza a manifestar dinero, el primer instinto es revisar constantemente si algo está cambiando. ¿Ya me llegó la oportunidad? ¿Ya subió mi saldo? Y cada vez que miran y no ven cambios, entran en duda. Y la duda borra el trabajo previo como una goma borra el lápiz. Neville usaba la analogía de una planta. Cuando siembras una semilla, no la desenterras cada día para ver si ha crecido. Sabes que el proceso está ocurriendo aunque no lo veas. La confías al suelo. Lo mismo ocurre con la manifestación. Siembras la imagen en el subconsciente y luego debes confiarla al proceso sin interferir con tu ansiedad. El tercer error común es visualizar sin especificidad. Neville era muy claro en que el subconsciente responde mejor a escenas concretas, con detalles sensoriales, que a conceptos abstractos. Quiero ser rico es demasiado vago. Pero imaginar que estás en una conversación específica donde alguien te dice que tu inversión se triplicó, o sentir el peso de un sobre con un cheque en tus manos, eso sí tiene la concretud que el subconsciente puede usar como plantilla. El resumen de este capítulo es este: manifiesta desde la plenitud, no desde el dolor. Siembra con confianza, no con ansiedad. Sé específico, no abstracto. Y sobre todo, recuerda que el proceso es continuo y silencioso. El subconsciente no te manda informes de avance. Solo te manda resultados. Y esos resultados llegan cuando menos los esperas, porque esa es exactamente la señal de que has dejado de manifestar desde la necesidad. Neville Goddard no era un teórico que hablaba desde la comodidad de una academia. Era un practicante que vivía lo que enseñaba y que documentaba casos reales de personas en sus conferencias que habían experimentado transformaciones financieras extraordinarias usando sus técnicas. Veamos algunos de los más impactantes. En una de sus conferencias grabadas de los años 60, Neville relata el caso de un hombre que estaba al borde de la quiebra. Llevaba meses sin poder pagar su hipoteca y el banco había iniciado el proceso de embargo. Este hombre asistió a una conferencia de Neville y esa noche aplicó la técnica del sueño, imaginando que firmaba los papeles de renovación de su hipoteca con calma y gratitud. En semanas,
Llegó una oferta de trabajo inesperada que le permitió no solo salvar su casa, sino liquidar gran parte de sus deudas. Neville también compartía su propia historia. En los años 40, siendo un actor desconocido con muy poco dinero, quería viajar a Barbados para ver a su familia. No tenía el dinero para el pasaje. Aplicó su técnica, se imaginó en Barbados, sintiendo el calor del sol de su tierra natal, oliendo el océano Caribe. No intentó buscar el dinero de formas convencionales. Simplemente mantuvo el estado. Días después, un desconocido se ofreció a prestarle el dinero exacto del pasaje, sin pedirle nada a cambio y diciéndole que podía pagarlo cuando pudiera. Más recientemente, en la era de Internet, los testimonios de seguidores de Neville han proliferado en comunidades en línea. Una empresaria de México compartió cómo, después de años de estancamiento en su negocio de diseño gráfico, aplicó la revisión nocturna durante 3 meses. Sin cambiar su estrategia de marketing, sin reducir sus precios, recibió 3 contratos grandes de clientes corporativos en el mismo mes, algo que no le había ocurrido en 5 años de negocio. Un elemento común en todos estos testimonios es el factor sorpresa. El dinero o la oportunidad nunca llega por el camino que la persona anticipaba. Siempre llega por un canal inesperado, a través de una persona improbable, en un momento que la lógica no podía haber predicho. Esto confirma la enseñanza de Neville sobre el puente de incidentes. El subconsciente tiene acceso a una arquitectura de posibilidades que la mente consciente no puede ver. También es notable que en la mayoría de testimonios, la persona reporta un cambio interno antes de ver el cambio externo. Primero llega una sensación de calma, de certeza inexplicable, de que algo está funcionando aunque no haya evidencia visible todavía. Neville llamaba a eso la señal de la fe genuina. Y decía que cuando aparece esa certeza interior, el resultado externo es solo cuestión de tiempo. Es importante señalar que Neville nunca enseñó que la manifestación reemplaza la acción. Lo que enseñó fue que la manifestación guía la acción correcta. Cuando estás en el estado adecuado, las acciones que tomas son inspiradas, eficientes y efectivas. No trabajas más, trabajas mejor. No buscas más oportunidades, las oportunidades correctas te encuentran. Los escépticos dirán que estos testimonios son coincidencias o sesgos de confirmación. Y Neville jamás discutía con los escépticos. Simplemente decía, pruébalo. No te pido que creas. Te pido que experimentes. Aplica las técnicas durante 90 días con la misma disciplina con la que seguirías cualquier otro programa de mejora personal, y luego juzga con tus propios resultados. Esta invitación a la experimentación personal es uno de los aspectos más honestos de la enseñanza de Neville. No requería fe ciega. Requería disposición a probar. Y la única manera de probar es hacerlo. Leer sobre natación no te enseña a nadar. Leer sobre las técnicas de Neville no te enseña a manifestar. Solo la práctica sostenida lo hace. El mayor testimonio posible es el que tú mismo puedes generar. Esa es la invitación que Neville hacía al final de cada conferencia. Ve y pruébalo. Toma una situación financiera específica en tu vida. Aplica la técnica del sueño por 30 días sin falta. Observa qué ocurre. No con esperanza ansiosa, sino con la curiosidad serena de un científico que ha lanzado un experimento y espera los resultados con confianza en el proceso. Hemos recorrido hoy las 7 dimensiones del sistema de Neville Goddard aplicado a la manifestación de dinero. Desde el principio fundamental de que el dinero es una proyección de la conciencia, hasta el estado del ser, la técnica nocturna, el puente de incidentes, la ley de la asunción, el error fatal que sabotea la manifestación, y los testimonios que confirman que esto no es teoría sino una tecnología de la mente que lleva décadas produciendo resultados verificables. Si hay algo que debes llevarte de este video, es esto: no eres una víctima de tus circunstancias económicas. Eres el creador de ellas. Y eso significa que tienes el poder de crearlas diferentes. Neville Goddard murió en 1972 sin grandes riquezas materiales. Pero legó algo de valor inconmensurable: la comprensión de que cada ser humano tiene acceso a un poder creador que la mayoría jamás usa conscientemente. Un poder que no requiere conexiones, capital inicial ni suerte. Solo requiere que decidas habitarlo. Esta noche, antes de dormir, tienes la oportunidad de plantar una semilla diferente en el suelo más fértil que existe, los últimos momentos de tu conciencia antes de entrar al sueño. Lo que siembres ahí, con sentimiento genuino y asunción firme, el universo lo cosechará para ti. Si este video te abrió algo por dentro, si removió alguna certeza que ya no te servía o encendió algo que llevabas tiempo buscando, compártelo con alguien que también lo necesite. Dale like si quieres que el algoritmo lleve estas ideas a más personas que están listas para escucharlas. Y suscríbete al canal porque en Código de Mentalidad seguimos trayendo las herramientas más poderosas para expandir lo que crees posible para tu vida. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces,
Recuerda, tu imaginación no es un escape de la realidad. Es el lugar donde la realidad se construye.